¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto? ¿Fueron 430 años? ¿Fueron 400 años? ¿O solo fueron 215 años? ¿Qué dice el registro bíblico? Para el siguiente estudio vamos a basarnos en los textos bíblicos que nos dan información sobre el año de nacimiento de Isaac, Jacob, José, desde el llamamiento de Abraham. Recordemos algunos pasajes. Génesis 15:13 dice: Yahvé dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Lo mismo repite Hechos 7:6. En Éxodo 12:40 dice que la estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Y en el versículo 41 reitera lo mismo. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron del país de Egipto todos los ejércitos de Yahvé. ¿Cuántos años estuvo Israel exactamente en Egipto? ¿Cuántos años fue esclavizado literalmente? Apoyémonos en el siguiente cuadro. Vamos a partir desde el llamamiento de Abraham hasta el Éxodo. Nos dice Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41, como acabamos de leer, que en el año 430, exactamente el año en que se cumplían, se produce la salida. Entonces, con este cuadro vamos a apoyarnos con la información bíblica para ver cómo es que se cumplieron estos 400 años, cuántos años estuvo Israel en Egipto, cuántos años fueron literalmente esclavizados y qué es lo que quiso decir Dios cuando le dice a Abraham que sus descendientes serían 400 años siervos o esclavos. Abraham es llamado cuando tiene 75 años, Génesis 12:4. Eso quiere decir que este es el punto de partida, el año 1. Abraham tiene 100 años cuando nace Isaac. Transcurrieron los primeros 25 años. Isaac se casa a los 40 años. Para entonces transcurrieron 65 años desde el llamado de Abraham. Nacen los hijos de Jacob o los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, cuando Isaac tiene 60 años. 20 años más quiere decir que ya pasaron 85 años desde el llamamiento de Abraham. Jacob tiene 77 años cuando huye hacia la tierra de Labán. 77 más 85 serían 162 años. Aquí vamos a hacer un paréntesis, porque no hay un texto bíblico que nos diga que Jacob tenía 77 años cuando huye a Egipto, a la tierra de Labán. Pero sí tenemos esta información. Génesis 47:9, 45, 6 y 11 nos dice lo siguiente, que cuando Jacob se presenta ante el faraón tiene 130 años. Y en Génesis 41, 46 nos dice que José fue presentado ante el faraón para interpretar su sueño y su posterior nombramiento como el gobernador cuando tenía 30 años. ¿Y por qué José 39 años? Porque ya habían pasado los 7 años de hambre, o 7 años de abundancia y 2 años de hambre, 9 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando José tenía 39 años, Jacob tenía 130 años. A partir de ahí retrocedemos. Entonces, si José tenía 30 años, Jacob tenía 121
años, 9 años menos. Y ahora, ¿qué más sabemos? Nosotros sabemos que José fue vendido cuando tenía 17 años. Esa información nos da Génesis 37:2. Quiere decir que cuando José fue vendido a los 17 años, Jacob tenía 108 años. Estamos restando 13 años desde la venta de José hasta la presentación al faraón. 108 años. ¿Y qué quiere decir? Si restamos los 17 años del nacimiento de José, Jacob tenía ¿cuánto? 17 años menos los 108 años, entonces Jacob tenía 91 años cuando nace José. Pero aquí hay una información que nos da Génesis 30:25, que cuando se cumplieron los 14 años de servicio por Lea y por Raquel, nació José, y ese mismo año Jacob le dice a Labán que quiere volver a su casa. Al final de los 14 años. Entonces, restando 14 a 91 es que llegamos a los 77 años, año en el cual Jacob huye de su casa a la tierra de Labán. Con esta aclaración, continuemos avanzando en los años que transcurrieron desde el llamamiento de Abraham en adelante. Entonces tenemos 193 o 162 años hasta la huida de Jacob. Sumamos los 14 años hasta el nacimiento de José. José nace cuando ya transcurrieron 176 años desde el llamamiento de Abraham. Sumamos los 17 años de los años que tenía José cuando es vendido, serían 193 años desde el llamamiento de Abraham. 13 años cuando José es presentado ante el faraón. Pasa desde su venta hasta la corte de faraón. 13 años serían 206 años. La abundancia y el hambre nos dan 9 años. 206 más 9, 215 años. Cuando han transcurrido 215 años desde el llamamiento de Abraham, es que Jacob y su familia ingresan a Egipto. Es la información bíblica, no estamos inventando nada. Entonces ahí tenemos nosotros 215 años. Pero Éxodo 12 nos dice que en el año 430 se produce el éxodo. Tenemos otra información adicional. José muere a los 110 años. ¿Cuántos años habían transcurrido? 110 años menos los 39 que tuvo cuando es presentado su padre ante el faraón, pasaron 71 años. Quiere decir que José muere cuando habían transcurrido 286 años desde el llamamiento de Abraham. Leví tiene aproximadamente 4 años más que José. ¿Por qué? Porque el nacimiento de los 11 hijos de Jacob se produce entre el año 8 y el año 14. 14 del servicio de Jacob a Labán. Recuerden ello. Génesis 30 nos da la información del nacimiento de los 11 hijos, desde Rubén hasta José. Si consideramos nosotros, aquí sí estos 4 años son aproximados porque no hay un texto que se nos diga, pero sí Éxodo nos dice algo, que Leví muere a los 137 años. Leví muere a los 137 años. Y
Éxodo 6:18 nos dice que Coat, el hijo de Leví, muere a los 133 años. Y Amram, el hijo de Coat, padre de Moisés, muere a los 137 años. Y aquí tenemos una información valiosa para ir retrocediendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Si Leví muere a los 137 años, transcurrieron, ¿no?, 137 menos los 114 aproximadamente 23 años, que vendrían a ser 309 años. Leví muere cuando han transcurrido 309 años desde el llamamiento de Abraham. Hasta aquí, ¿vamos bien? Leví muere cuando han transcurrido 309 años. Moisés tenía 80 años cuando se produce el Éxodo. Y cuando Moisés tiene 80 años, se cumplen los 430 años desde el llamamiento de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que su padre Amram tenía 57 años cuando nació Moisés. Quiere decir que Amram muere en el año 350, ¿no? Amram, padre de Moisés, muere a los 137 años, y que Moisés nace cuando han transcurrido 350 años desde el llamado de Abraham. 350 años. ¿Y qué es estos 297 años? Pues los 57 años de Amram. Amram nace a los 297 años del llamado de Abraham. Estamos restando simplemente los 57 años a los 350. Entonces, como ustedes verán, ¿qué nos dice la información bíblica? Desde el llamado de Abraham hasta el ingreso de Jacob con su familia transcurrieron 215 años. Y desde el ingreso de Jacob con su familia hasta el Éxodo, otros 215 años. Los 430 años que nos menciona el Éxodo han transcurrido desde el llamado. Israel solo estuvo en tierra de Egipto 215 años, propiamente. Entonces, ¿qué quiso decir Dios con que sus descendientes serían esclavos por 400 años? Una explicación que dan algunos estudiosos es que las tierras de Canaán pertenecían a Egipto y que la servidumbre se va contando desde los tiempos de Jacob, José, cuando son esclavizados. Con esa explicación sí podemos nosotros llegar a ello, pero si nos ceñimos exclusivamente a la información bíblica, ¿qué es lo que encontramos? 215 años desde el llamamiento de Abraham hasta el ingreso de Jacob y su familia, y 215 años desde el ingreso de Jacob y su familia hasta el Éxodo. En conclusión, los hijos de Israel solo estuvieron allí en Egipto 215 años, y esos 215 años no fueron de esclavitud. Recordemos que José muere en el año 286 del llamado de Abraham. Los años de esclavitud, literalmente, tal como leemos en Éxodo 1 y 2, fueron menos. No se nos dice en qué momento empezó, pero sí se nos dice que había subido al trono un faraón, un rey que no conocía a José. Hemos querido presentar este trabajo para explicarles lo de los 430 años y cómo es que la servidumbre de Jacob, del mismo José, antes de llegar
a palacio son considerados como años de esclavitud, de servidumbre en tierra ajena. Que Dios le bendiga. Gracias.